8 minutos, bienvenidos a tu programa Club de Mamás. En unos momentos más tendremos a la titular de este programa, Claudia Caballero. Mientras tanto, mi nombre es Grecia Moya, con el gusto de saludarlos. Y para decirles que tenemos un programa muy interesante. ¿Tienes dudas? ¿Tienes en cuestión del tema de hoy, que es educación sexual? Nos acompaña ya un colaborador amigo que ya estuvo también en casa de Radio Mujer y no lo queremos soltar, y por eso lo vamos a tener una vez al mes ya en Club de Mamás oficial, al doctor Marco Antonio Pérez Mora. Él es psicoanalista, y qué otras cosas más hace, doctor, bienvenido. Es todólogo, no tanto. Se ríe mucho. Hola Grecia, buenos días, gracias por la invitación. Aparte de ser psicoanalista, soy terapeuta de parejas, terapeuta de niños y adolescentes, terapeuta de grupos y terapeuta de familias. ¿Y también es sexólogo? Terapeuta sexual, tengo más de 32 años de ejercicio profesional, o sea, ganándome la vida con esto. Y bueno, además de la psicoterapia, me gusta participar en estos programas de radio para orientar a la gente en cuanto a estos temas que todavía siguen siendo muy necesarios, sí. A pesar de tanta comunicación de los medios, del internet, muchísimas personas siguen todavía teniendo mitos, prejuicios, ignorancia en cuanto a lo que es una sexualidad sana. Lo que es el ejercicio de una buena sexualidad en la familia, lo que es la educación sexual de los hijos, cuándo hablar con ellos. En ocasiones, y no pocas, sino muchas, las mamás me han preguntado ¿a qué edad le tengo que enseñar a mi niño sobre la sexualidad? Y les pregunto, ¿y qué edad tiene su niño? 18 años. No, señora, ya se le pasó la época. Es que, ¿sabe qué, Doc? Ese es un tema tabú. O sea, hablar de la sexualidad es, aparte, no sé, depende cómo uno haya crecido, qué información haya obtenido durante su crecimiento, y cómo lo vas a transmitir a tu hijo. Pues, es miedo. Miedo por ignorancia, ajá, por prejuicios, por lo que tú dices, tabú es prohibido, de eso no se habla. Pero de eso es precisamente de lo que estamos hechos. Gracias a nuestra sexualidad como adultos es que tenemos a esos hijos. Y esos hijos van a crecer y van a desarrollar su sexualidad activa y van a tener más hijos. Y entonces, como seres humanos, tendríamos que afrontar esa situación y hablar con los hijos de la sexualidad cuando ellos lo preguntan. Y tú vas a decir, ¿y cuándo preguntan los niños? Desde que están pequeñitos. Preguntan por qué se llaman como se llaman, preguntan por qué la niña es así, por qué el niño es asá, y también preguntan, y mami, ¿y yo dónde estaba antes de nacer? Sí, claro. Y viene el cuento de la cigüeña que venía de París, y el otro dice, ¿y París dónde está? ¿Y eso a mí qué? Yo quiero saber cómo nací. Si las mamás no tienen miedo ni prejuicios y están informadas, le van a decir que salió de su vientre, no de su panza, de su vientre. Y muchos niños lo primero que piensan es que le abrieron con un cuchillo la panza. O sea, tienen la idea de que solo así pueden nacer. Otros más pequeños en ocasiones tienen la idea del parto anal. Como la única manera que entienden de que algo sale del cuerpo es por el ano, entonces los bebés nacen como la popó. Y entonces es la teoría de los niños pequeños del parto anal. Pero hay que explicarles que hay una cavidad en el órgano en el cuerpo de la mujer, que es la vagina, y que el bebé se instala dentro del cuerpo de mamá, que crece ahí muy cómodamente, y que cuando ya está crecidito y maduro para conocer el mundo, sale a este mundo de una manera normal y natural a través de esa vía. Y el niño va a preguntar, ¿y dónde está la vagina, mamá? Y la mamá le tendrá que señalar que está debajo de su ombligo. Y el niño, si es varón, va a revisar y yo tengo vagina. No, tú no tienes vagina. ¿Por qué? Porque eres hombre. ¿Y mi hermanita sí? Sí, tu hermanita sí. Y explicarle las cosas de esa manera tan simple y sencilla, al niño le da una satisfacción y le da una sensación de que puede preguntar todo lo que se le ocurre. O sea, en cambio, cuando le decimos, ¿por qué preguntas eso y no digas eso? O nos salimos con evasivas. O luego te contesto. O luego te contesto, o ve a traerme tal cosa. Y el niño vuelve a preguntar, mira, el niño dice, eso no lo debo de preguntar. Eso es malo, algo no está bien. Y entonces, cuando no les contestamos a los niños sus preguntas sobre el origen de la vida y la diferencia de los sexos, los niños se quedan con la sensación de que el conocimiento es algo malo, es algo prohibido. Y luego por eso tenemos las aulas llenas de burros, que no preguntan, que no quieren saber, porque desde la casa les enseñaron que preguntar era malo. Y era preguntar algo tan normal y natural como,
¿Y cómo es que estamos aquí? ¿Y por qué yo soy diferente a mi hermanita? Mamá, ¿y tú por qué tienes senos y papá no? ¿Por qué papá tiene bigote y tú no tienes bigote? Mamá, ¿y por qué papá se va a trabajar todas las mañanas y tú no? O también cuando la mamá trabaja, ¿por qué papá es más fuerte y tú no? ¿Por qué papá carga el garrafón de agua y tú no? Ah, porque él es hombre y yo soy mujer. Y si le explicamos a los niños desde pequeñitos que hay dos sexos en el mundo y que hay diferencias, que la mamá puede ser muy hábil para unas cosas y el papá para otras, el niño va aprendiendo a conocer el mundo tal como es. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Totalmente. Tenemos más capacidades en unas áreas, menos en otras, pero somos necesarios para que existan los hijos. El papá no puede ser embarazado y la mamá, aunque pueda ser embarazada por vía artificial, inseminación artificial, necesita el espermatozoide del varón. Entonces nos necesitamos unos y otros para continuar la especie. Pues ya lo escucharon, vamos a ir a una pausa. Quiero saludar a mi productora Claudia Caballero, quien y al equipo que hace posible que esto salga. Antonio Oregel en controles, Brenda Tapia en líneas telefónicas, en asistencia de producción, César Paz y mi nombre pues Grecia Moya. Ahorita en unos momentos vamos a cambiar papeles y ya voy a ir a la pausa porque me están haciendo unos ojotes. ¿Y qué les has respondido? Porque estos programas nos encantan. Volvimos a invitar al doctor Marco Antonio Pérez Mora. Te saludo, ya escuchaste y viste a nuestra productora que inició este programa con él. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente y por brindarnos esta jornada de 60 minutos, que ya nos comimos 20, de lo que va a resultar una clase de educación sexual. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Claudio, y gracias por la invitación. Comienzan las preguntas, pero le vamos a dar un poco de tiempo para que las mamás, no importa, no nos tienen que decir su nombre, no nos tienen que contar los nombres de sus hijos. Yo creo que sí vale la pena que nos quitemos la vergüenza que nos da este tema y que expongamos tanto nuestras propias dudas como las dudas de los hijos. Ya usted mencionaba que es normal que los niños pregunten. Claro, porque los niños son muy curiosos. Los niños por naturaleza, podríamos decirlo así, son inteligentes desde pequeños y siempre están queriendo conocer al mundo. Al principio lo conocen a través de los ojos y el olfato y el gusto, después y el oído, pero luego lo conocen a través de las palabras. Cuando empiezan a preguntar, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto otro? Y las mamás, sobre todo, y las educadoras, les enseñan a ponerle nombre a las cosas, a las emociones, a las sensaciones y a las partes del cuerpo. Y es típico que a los niños, desde que empiezan a hablar, les hablan de su cabecita, sus ojitos, sus orejas, su nariz, sus manos, sus dedos, sus pies. Y si le van enseñando las partes del cuerpo y comienzan por la cabeza, llegando al ombligo, se brincan a las rodillas. Como que en medio no existe nada. En lugar de decirles, y este es tu pene, y tus testículos, y tus ingles, y a la niña, este es tu vulva, este es tus ingles, y decirles a los niños pequeñitos, y estas son tus pompis o tus nalgas, y este es tu ano, y estas son tus rodillas. No, se brincan esa parte como si no existiera. Y entonces los niños de pronto dicen, bueno, ya sé todo lo que tengo, las uñas, el pelo, y esto de aquí, ¿cómo se llama? Es también típico que en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, a los órganos genitales se les nombre con 1000 nombres, menos con el que corresponde a la realidad. Los genitales masculinos son el pene y los testículos. Los femeninos son la vulva y la ingle, o sea, porque los ovarios están escondidos, están guardados. Pero a los genitales les podemos llamar de 1000 maneras diferentes y en cada zona geográfica nos llevamos sorpresas de que están hablando de tal cosa y ¿eso qué es? Ah, pues su cosita. ¿Y cuál cosita? No, pues lo que tiene ahí entre las piernas. Ah, ya entendí que en Sinaloa le llaman así, en Tabasco asá y en Veracruz de este otro modo. En el mismo país le podemos encontrar 1000 nombres. Entonces, lo correcto es nombrarlo tal como es, sin pena, sin vergüenza, sin miedo, y contestar las preguntas de los niños con claridad. Tampoco les vamos a soltar un choro de enciclopedia, de decirles santo y seña de cómo está conformado el pene por dentro y los conductos, los cuerpos seminales, cavernosos y los conductos seminales y los conductos deferentes, etcétera, porque al niño no le interesa ni le importa eso. Él nada más quiere saber cómo se llama eso que está ahí a la vista y a la mano. Y la niña quiere saber cómo se llama sus partes genitales. Es su vulva y es su uretra. Y explicarles eso
de la manera más normal y clara y sencilla. ¿Qué pasa después de eso? Que el niño sabe que está abierta la puerta para volver a preguntar cualquier cosa. Va a preguntar cómo nació, cómo salió, y por qué es niño, y por qué no es niña, y por qué le pusieron así, y dónde estaba antes, y qué tiene que ver su papá en el asunto. Y las mamás y los papás tendrán que explicarle que papá y mamá, cuando se quieren, tienen relaciones sexuales y juntan sus cuerpos. Como cuando el niño esté más grande va a preguntar, ¿y qué juntan? Y a veces los niños pequeñitos juegan a juntar sus cuerpos pensando que van a embarazar a la hermanita, a la primita, a la vecinita. Y las niñas también juegan a eso. O sea, no es nada más cuestión de los varones. También las niñas tienen curiosidad y quieren saber qué es lo que pasa en relación a todo esto. Si se les explica, como lo he mencionado, con serenidad y con tranquilidad, y se les responde lo que han preguntado, entonces los niños viven con una sensación de que se puede hablar de la sexualidad. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio de preguntas, aprovechemos que tenemos al doctor aquí? Imagínense que ustedes son niños, o pónganse en el lugar de sus hijos. ¿Qué preguntarían sus hijos? Y el doctor puede hacer las veces de papá. Y o de mamá. También. ¿Sí? También, o de mamá. Y que él responda a las preguntas. Entonces, pues, ¿quién se atreve? ¿Quién dice, ok, yo voy a ser Claudia de 7 años? Oiga, doctor. O de 3. Porque también desde esa edad preguntan. Los niños sí, desde los claro, años y medio, 2 años, por ya hacen supuesto. preguntas. Bueno, yo tengo memorias y podría preguntar las cosas que no pregunté de niña, ¿verdad? Y que después yo me fui descubriendo o que después yo fui investigando, porque también los niños tienen esa habilidad. Si no les contestan sus papás, pues se van a ir a buscar la respuesta por otro lado, ¿no? Sobre todo con los compañeritos. Ajá. Y si no tienen un compañerito que le hayan educado bien, van a ser formados por la ignorancia de los demás y van a vivir creyendo que eso que dijeron los compañeros es la verdad. Afortunadamente en mi casa existió aquel famoso bestseller de todo lo que usted desea saber del sexo, pero temía preguntar. Del doctor Claro, David, no era apto para la edad que yo tenía a leerlo, pero supe mucho más de lo que yo en ese momento deseaba saber. Claro. Bueno, fue un accidente literario, doctor. Y mi curiosidad me llevó hasta allá. Pero vamos abriendo las preguntas, ¿les parece? Lo puedes hacer vía telefónica, puedes hacerlo por el Facebook, Radio Mujer. Tenemos abierta nuestra sala de chat. Te saludo y saludo hacia nuestros amigos que en Austin, Texas nos ayudan siempre con su oído atento y con sus testimonios interesantes siempre, escuchándonos por el 95.1 FM. La educación sexual es un derecho de las niñas y de los niños. Yo le pregunto al doctor, y así abro las preguntas, no como una niña, sino como un adulto, ¿por qué nos causa a los papás y a las mamás esa inquietud cuando los niños preguntan? Usted dice, hay que responder serenamente, con la información que ellos desean, que sea apropiada para su edad. Pero ¿por qué la realidad es otra? ¿Por qué cuando ocurre que hay una pregunta o una situación o un evento, los papás nos ponemos nerviosos y creemos que no sabemos o realmente se expone nuestra propia ignorancia y no abordamos el tema así serenamente? Por varias razones. Una de ellas es porque fuimos educados en ese aspecto de que hablar de sexo era sucio, era malo, era pecado, era de personas no bien educadas. El otro aspecto es porque también fuimos educados en la creencia que tiene varios siglos de existencia, de que los niños pequeños son como angelitos asexuados, que ellos no saben de estas cosas y que hablar de sexo con un niño pequeño es inducirlo al mal, inducirlo al pecado, es como pervertirlo. Fuimos educados por generaciones en esas ideas y el pensar que el niño pequeño tiene curiosidad sexual nos hace creer que es un niño enfermo o perverso o que fue producto de una situación de abuso por algunos compañeros o por algún adulto. Eso nos espanta, nos angustia, nos paraliza el pensamiento y no sabemos qué hacer más que contestar con un
grosería, quítate de aquí, no preguntes eso, ¿por qué quieres saber eso? O mira, ve a ponerte la ropa en su lugar, o no te comiste la comida, etcétera, etcétera, pero menos responder la pregunta directa. Afortunadamente esto va cambiando porque los jóvenes que ya tienen más acceso a esto y más conciencia están educando a las nuevas generaciones con una actitud más permisiva, en el sentido de me puedes preguntar lo que tú quieras y yo te voy a contestar lo que yo sepa, de acuerdo obviamente a la capacidad de entendimiento del niño. Entonces, en la medida en que podamos modificar estos aspectos, vamos a poder invitar a los niños a que confíen en nosotros y nos hagan todas las preguntas que sean necesarias. Y cuando los niños crezcan y las niñas estén entre los 9 y los 10 años, les vamos a poder hablar de la futura menstruación, de su primera menarca, y a los chavitos les vamos a poder hablar de las poluciones nocturnas y de sus erecciones para que estén preparados y sepan cómo cuidarse, y les vamos a poder hablar en la preadolescencia y en la adolescencia del uso de los preservativos y de los anticonceptivos para que si llegaran a tener una actividad sexual se cuiden de una enfermedad de transmisión sexual y de un embarazo no deseado. Hay estudios realizados por diferentes organizaciones alrededor del mundo que nos indican que entre el 40 y el 50%, si no es que más, de los seres humanos somos o han sido, yo no me incluyo, han sido hijos no deseados por sus padres. Porque vinieron en un momento en que ellos no estaban pensando en tener hijos. Tuvieron sexo, pero no pensaban tener un hijo. Y entonces, al ser hijos no deseados, son hijos que tienen cierto tipo de problemas en su comportamiento porque sus padres no los andaban buscando. Y eso nos genera un sinfín de problemas patológicos y de conducta de millones de individuos alrededor del mundo. Bueno, ¿quién comienza o quién le sigue a las preguntas? Regresando a la pausa comercial, el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual, estará con nosotros para responderle. Gracias por seguir con nosotros, 10 de la mañana con 34 minutos. Sabemos que el tema de la educación sexual es un deber de los padres, una asignatura pendiente, si le podemos decir así, entre los temas que nos debemos de capacitar, porque parece muy sencillo a la hora que estamos platicando con el doctor, pero a la hora que los niños, el sobrino, el nieto, te pregunta, hoy acaba de pasar un comercial de preservativos, están platicando de Brasil, están pasándote a las muchachas de la samba, y pues por supuesto que hay una serie de mensajes cargados de sexo, ¿sí?, y de genitalidad que están disponibles para todos, no solo para los adultos. Y el niño entonces pregunta, oye, ¿qué es eso? Oye, ¿por qué siento así? Dice una señora que nos está escuchando en Austin que el temor de muchas madres con estos temas es el abuso sexual de sus hijos. O sea, el temor, y por eso no hablan con ellos. ¿A qué edad, doctor, se les puede explicar del abuso sexual y cómo? Bueno, el temor al abuso sexual de muchas madres hace que muchos niños sufran de abuso sexual. El miedo que tienen, el puro miedo a que sus hijos sufran de abuso sexual, propicia que sus hijos se expongan al abuso sexual. ¿Cómo es eso? Porque no les hablan de la sexualidad por el miedo a que si les dicen cosas, ellas creen que al informarle a sus niños de esto, sus niños van a tener ciertas conductas que los van a hacer presa del abuso sexual. Que van a estar pensando todo el día en... Y es todo lo contrario. Si al niño se le contesta con claridad, con sinceridad y con tino lo que está preguntando, porque no hay que decirle mentiras, hay que decirle las cosas como son, pero de acuerdo a su capacidad de entendimiento, el niño encuentra una respuesta clara y abierta de parte de sus padres sobre ese tema que está preguntando. Y si después alguna persona, un compañero, un tío, un abuelo, el papá o una tía o un maestro intenta abusar de ellos, el niño va a ir con toda la confianza a decirle a su mamá, mamá, fulanito me dijo que hiciera esto, o me pedía que hiciera tal cosa, y yo le dije que no, pero me dijo que si te decía, entonces iba a hacer tal o cual cosa. Entonces el niño que ha vivido en un entorno familiar donde se han aclarado sus dudas sobre la sexualidad, siente la confianza
necesaria para acercarse a sus papás e informarles de lo que está sucediendo a su alrededor. El niño que no siente esa confianza es presa fácil de los depredadores sexuales que los amenazan con que si le dices a tu mamá, entonces te voy a matar, te voy a castigar, voy a hacerle daño, o no te van a creer, o le voy a decir que tú tuviste la culpa, y entonces el niño queda paralizado por esa amenaza y por la desconfianza que tiene hacia sus padres, y entonces puede vivir años de abuso sexual. ¿Qué sucede? Porque creo que es posible también que haya niñas y niños que no pregunten. No creo que haya niños que no deseen saber, pero sí creo, por sus personalidades, que habrá niños que no pregunten y que sean puros e inocentes, en donde por fortuna no han tenido ningún evento que los haga sospechar o que los haga sentir incómodos o que les lleve a preguntarles a sus papás si esto estuvo o no estuvo bien, o si lo que hacen es aceptado o maldecido, o si la iglesia lo aprueba o no lo aprueba. O sea, muchos niños no van a preguntar, va a ser para ellos muy natural cualquier cosa, doctor. ¿En qué momento tendríamos los padres que intervenir para compartir información? Entiendo que desde la cuna, con nuestras actitudes y nuestra comunicación natural. Exacto. Para empezar, tenemos que enseñarle a los niños cuando son pequeños, y ya los enseñamos al control de los esfínteres y a bañarse por sí mismos, que no deben de permitir que terceras personas toquen su cuerpo, que eso lo puede hacer mamá y papá nada más cuando los bañan, porque obviamente la mamá lo tiene que bañar y asear, pero que no debe permitir que otras personas lo hagan, y que si alguien intenta tocarlos o les pide que hagan cosas de tocar el cuerpo de otros, les informen a ellas, para ellas y ellos, también los padres, tomar cartas en el asunto. Si bien es cierto que hay niños que no preguntan, no es porque no quieran saber o porque no tienen curiosidad, sino porque interpretan que si hacen esas preguntas los van a castigar los padres. La mayoría, por no decir que todos los niños, son curiosos por naturaleza. Todos quieren saber qué es lo que ocurre, por qué pasan esas cosas alrededor de su vida, por qué, si viven en el campo, por qué el gallo picotea a la gallina y se le trepa encima, por qué el conejito montó a la conejita, por qué los perros están pegados, por qué el caballo tiene esa cosa tan larga que le sale de ahí y la yegua no la tiene. Todo eso lo preguntan los niños. ¿Y por qué la gallina pone huevos y el gallo no? Mira, yo recuerdo cuando estábamos chicos, vivíamos en Tabasco, en el campo, y uno de mis hermanos espantó al gallo que estaba pisando a la gallina, y el otro le dijo: fulanito de tal, tonto, ahora va a ser medio huevo. Y estaban chicos, ya sabían que el gallo hacía su función de pisar a la gallina para fecundarla y que pusiera los huevos. Entonces, cuando el otro lo espanta, porque el más chico piensa que es una conducta agresiva del gallo, el otro le dice: tonto, no lo hagas, ahora va a ser medio huevo. O sea, el otro ya tenía la concepción de qué ocurría ahí. Y la información. Y de ahí a extrapolarlo a los adultos, pues es lo mismo. De hecho, hay adultos que piensan que si el niño nace sin un bracito es porque no hubo un coito completo. Eso llegan a creer. O hay adultos, que ya lo hemos comentado aquí antes en el programa, que si está embarazada la mujer no se atreven a tener sexo porque creen que les van a hacer daño al bebé, o peor, que el bebé le va a hacer daño a su pene, a su sagrado miembro, y entonces se abstienen de eso por esas ideas que no tienen fundamento en la realidad, pero que están fundadas en el miedo, en el prejuicio y en la incultura sexual. Entonces, volviendo al asunto, todos los niños preguntan, y las mamás dicen: es que mi niño nunca preguntó. Señora, nunca lo escuchó. Más bien, no escuchó lo que su niño quería saber o lo que su niño le preguntaba, porque también pasa eso, empleamos el mecanismo de la negación, no oímos lo que no queremos oír, no vemos lo que no queremos ver, y si nos angustia que el niño pregunte sobre cuestiones sexuales, pues entonces no le damos respuesta y decimos: mi niño nunca preguntó, mi niño era puro y santo, mi niño era un angelito. No, señora, su niño puede ser un angelito, pero tiene curiosidad sexual. Su niño tiene un pene, no es como un angelito, no le han salido alas, ni están borrados sus genitales. Tiene una vida. Y los niños pequeñitos desde bebés tienen erecciones, porque es un mecanismo automático. Igual que salivan, igual que respiran, igual que tragan la saliva, igual que orinan y defecan, tienen erecciones. Y las niñas pequeñitas, hoy en día, ya después de Master y Johnson, con todas sus investigaciones y los aparatos nuevos,
sabemos que las niñas cuando tienen cierto placer tienen contracciones vaginales, porque es como una reacción normal, así como pestañeamos. Así como nos rascamos la oreja cuando tenemos comezón y lo hacemos en automático, los niños tienen esas respuestas. Después, cuando están más grandecitos, asocian esas respuestas a sensaciones de placer y se las proporcionan de manera autopersonal, es el autoerotismo. Los niños exploran sus genitales, sienten placer al tocar sus testículos y su pene y tienen erecciones. Las niñas tocan su vulva y obviamente tocan su clítoris y tienen sensaciones placenteras al explorar sus genitales. Y las maestras de preescolar y de primero de primaria nos pueden decir cuántas niñas han visto tocando su pubis contra la pata de la mesa o contra la pata de la silla, porque la niña quiere calmar esa sensación imperiosa de excitación sexual, que no es como la excitación del adulto. El niño siente algo como cuando tenemos comezón. Nos pica algo y nos rascamos en automático. Y no es porque seamos perversos ni porque estemos pensando en que nos piquen otros 4 mosquitos. Queremos quitarnos la sensación. Los niños lo hacen así. Cuando ya están más grandes, cuando entran a la infancia, hablemos de 7, 8 años, ya están con otra idea y ya saben las diferencias sexuales, ya distinguen a un niño de una niña y entonces ya tienen otro tipo de pensamientos. No se diga cuando entran a la adolescencia, que ya empieza la masturbación con ciertas fantasías, empiezan las fantasías más enfocadas a lo sexual. Pero estamos hablando de que han crecido y se han desarrollado. Hay estudios de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud que nos indican que a los hijos, a los que se les ha hablado de sexualidad de manera sana y natural en su hogar, inician su vida sexual activa entre los 17 años y medio y los 18 años de edad. Y aquellos a los que no se les habló de sexualidad o se les reprimió de manera agresiva, la están iniciando entre los 12 y los 13 años de edad. Eso nos desmiente la idea de mucha gente de que si les hablamos del sexo a los niños los vamos a invitar a la perdición o a la perversión. No, al contrario, si les contestamos sus dudas y sus preguntas, los niños tienen la confianza de acercarse a nosotros para cualquier duda o inquietud que tengan. Además, van a estar en el kinder y van a estar en la primaria y van a tener acceso a información de los otros niños que muchas veces es tergiversada y está llena de prejuicios. Vamos a quedarnos aquí. Bienvenida a sus preguntas. Regresamos después de la pausa. Tengo aquí conmigo al doctor Marco Antonio Pérez Mora, experto, psicoanalista, médico que nos está orientando sobre la educación sexual. Él está aquí en Guadalajara, él tiene un consultorio, atiende a jóvenes, a adultos, a niños, a parejas, todo lo que tiene que ver con terapia, ¿verdad, doctor? Con problemas de tipo emocional y de tipo sexual, con conflictos conyugales, a eso es a lo que me dedico. Ay, no, las mamás del club no tienen problemas conyugales, ¿doctor? Pero de todas maneras ni problemas con los hijos. No, tampoco, pero de todas maneras pásanos su teléfono, por si se lo damos a alguna amiga que conozcamos. Con mucho gusto, es el 3615-1750. Y si quieren conocer un poco más del tema, pueden entrar a un blogspot donde he subido varios artículos sobre sexualidad humana, que es www.perezmora.blogspot.com. Se llama El Rincón de la Libido. Lupita Barbosa dice, doctor, los niños como de 2 años se tocan mucho su pene y se les dice, no se toque ahí, déjese. ¿Eso está bien? No, deben de dejar que exploren sus genitales, pero sí deben de enfatizar la higiene con las manos limpias y también decirles que si están en un lugar público, están comiendo, no lo deben de hacer en esas situaciones. Igual que cuando están en el comedor, no los dejan defecar a esa edad porque ya controlan si los mandan al baño. Es enseñarles que pueden hacer esas exploraciones, pero en la privacidad de su espacio. Rebeca dice, mi hijo de 11 años me dice, mamá, ¿verdad que existen 3 tipos de relaciones sexuales, la vaginal, la oral y la anal? ¿Y me las explicas? Dice, yo me quedé fría y pues ni modo a explicarle. Mi hija de 13 me pregunta que si la bisexualidad es una confusión. No sé qué decirles ahí, doctor, ¿me puede ayudar?
Bueno, lo que hace la primera pregunta es que tiene información de los medios, de la televisión, de la prensa o de los compañeros del internet, donde se tiene acceso a todo eso, y los papás y las mamás tienen que estar preparados para explicar en qué consiste cada una de esas actividades sexuales que realizan los seres humanos. La otra pregunta, ¿cómo era? Que si le dice, si es una confusión, la bisexualidad. Tendrá que prepararse la señora para entender esto de la bisexualidad. Ya desde épocas de Freud, a principios del siglo XX, allá por 1900 y tantos, Freud hablaba de que todos los seres humanos somos bisexuales por naturaleza porque hemos sido educados por una madre y un padre y tenemos en nuestra mente esa situación, pero que se define y se aclara entrados a la adolescencia y se consolida al final de esta como una identidad sexual masculina, femenina u homosexual. Pero los rasgos de la bisexualidad son los que nos permiten, por ejemplo, a los varones tener amistad con otros varones, a las mujeres con otras mujeres, sin que eso implique que seas homosexual. O sea, puedes llevártela bien, puedes querer, puedes apreciar a otro de tu mismo sexo sin desear tener actividad sexual con él. Cuando quieres tener una actividad sexual con alguien de tu mismo sexo, tienes un interés o una atracción de tipo homosexual. Yo creo que vamos a seguir con el tema, doctor. ¿Le parece? Claro, con mucho gusto. Porque apenas empiezan a animarse. Dice Elizabeth, ¿a qué edad se les puede hablar de sexo a los adolescentes y cómo? Bueno, a los adolescentes hay que hablarles antes de que entren a la adolescencia. Ya te ganaron porque seguramente ya saben mucho. Sí. ¿Podríamos comenzar con ellos preguntando qué saben o no nos van a decir? Si es que se tardaron los papás. Podemos preguntarles, pero también podemos utilizar alguna película, algún programa de televisión, algún libro para explorar qué tanto saben. Desde quinto año de primaria, ya en las primarias les hablan de esto, aunque les hablan sobre todo de la reproducción humana, no de la sexualidad humana. Entonces hay que abordar estos asuntos con los chavos sin pena, sin miedo, sin prejuicio, para orientarlos. Preguntarles si saben qué es un preservativo y cómo se utiliza, para qué sirve, si saben cómo son los anticonceptivos y en qué casos se emplean, qué enfermedades de transmisión sexual conocen y cómo se adquieren. Todo eso es importante que los jóvenes lo conozcan para que sepan defenderse cuando salen al exterior. Si saben que la pornografía que pueden ver en YouTube, pues distorsionaría, por así decir, una realidad que probablemente es muy distinta. ¿Podemos platicar de los usos de ahora, de todo el acceso que se tiene a lo que, bueno, a nosotros no nos tocó, doctor? ¿Le parece si hablamos de las prácticas de los chicos, de mandarse sus fotos de en textos y todo esto, el próximo programa? Claro que sí, con mucho gusto. Ya nos vamos, muchas gracias.